En el día de hoy teníamos la conferencia La huella del Lario Dieste en Salto y su reconocimiento en la UNESCO a cambio de la Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, y vamos a tratar de hacer un recorrido quizás un poquito extenso, con cosas que seguramente todos vemos cotidianamente, pero que no le prestamos quizás el valor que tienen los edificios, porque vamos a hablar justamente de una gran personalidad que tiene el Uruguay, que trata de dejar en alto la idiosincrasia uruguaya, pero por sobre todas las cosas, del Uruguay profundo, del Uruguay lejos de la capital. Y quizás eso nos marque la posibilidad de concebir que no necesariamente uno tiene que nacer en Montevideo para triunfar en la vida, y cómo desde el rincón más alejado del país, como es la ciudad de Artigas, pudo nacer y brindar el aporte que hizo el ingeniero Eladio Dieste San Martín a nuestra cultura uruguaya. Por tanto, en primer lugar, quiero agradecer a la Asociación de Amigos de las Nubes por esta invitación. Quiero también hacer una mención particular a mi padre, que está presente aquí en la sala, sin cuyo esfuerzo y trabajo yo tampoco estaría acá ni sería arquitecto. O sea que en eso aprovecho la oportunidad. Y vamos a comenzar por los orígenes del ingeniero Eladio Dieste. En este caso, sus padres son Eladio Dieste Goncalves y Elisa San Martín Lamarque. Él es uruguayo, nacido en el departamento de Rocha, y ella es salteña. La mamá de Eladio Dieste nace en Salto. El papá de Eladio Dieste era hijo de un inmigrante gallego que no le fue bien en Uruguay y al poco tiempo volvió a Galicia, pero el hijo tiene algunas aventuras y el padre decide enviarlo de nuevo a América, a hacerse la América justamente. Por lo tanto, don Eladio Dieste Goncalves recala en Buenos Aires, pero como era uruguayo, se une al grupo de uruguayos que tenían la movida cultural porteña de aquella época, de entre quienes se destacaba José Enrique Rodó, justamente, a quien conoce y con quien entabla un vínculo, a tal punto que cuando tiene un hijo, adivinen cómo le llama al hijo mayor. Ariel. Ariel Dieste es el hijo mayor, pero después entra a hacer un recorrido por el interior de Argentina y llega a Concordia, y ahí cruza a Salto, y como él simpatizaba mucho con los ideales colorados de Rodó y también en ese entonces de José Valle y Ordóñez, justo coincide con la revolución de 1903-1904, y él se alista en el ejército gubernamental, con sede en Salto en este caso, y ahí conoce a Elisa San Martín Lamarque. Se casan y tienen el primer hijo, Ariel, en Salto. Pero una vez culminada la guerra, es destacado en Artigas, y entonces se muda la familia Artigas y Eladio Dieste nace el 1 de diciembre de 1917, nace en la ciudad de Artigas. Después viene un tercer hijo, Saúl Dieste, que también nace en Artigas. Los dos fueron profesores de secundaria
ella de literatura y francés, tenía una ascendencia francesa, y él también profesor en el liceo número 1, liceo que ayudó básicamente a consolidar en la ciudad de Artigas. Y entonces Dieste fue a la escuela número 1 de Artigas, al liceo departamental, el hoy llamado Liceo 1 de Artigas, pero no había sexto año del liceo. Entonces, cuando él decide continuar sus estudios, tiene que irremediablemente ir a Montevideo. Pero ¿qué pasa? A pesar de ser docentes los padres, no tenían una posición económica para solventar los gastos de alojamiento de un hijo estudiante en Montevideo. Por tanto, aspiran a una beca que no se logra, pero como Elisa San Martín era muy amiga de las hermanas menores de un personaje muy importante en la vida de Dieste, aquí tenemos al joven Eladio, con edad de fines del secundario, del preparatorio, como se llamaba en aquella época, hace gestiones con otro salteño que estaba radicado en Montevideo, el doctor Antonio M. Grompone, un destacado salteño, abogado, masón, tengan en cuenta eso, que además el papá de Eladio también era masón, entonces había una relación de fraternidad en ese sentido. Y al final intentan que él haga gestiones para conseguir un alojamiento, no lo logran, y Grompone dice, bueno, que Eladio venga a casa a estudiar. Entonces, si no fuera por el gesto de Grompone, quizás los estudios de ingeniería se verían un poco más retrasados, demorados, pero por eso va a parar los primeros años de la carrera en la casa de Antonio Grompone. Por tanto, tenemos que decir que fue muy importante para esa formación. Estando en Montevideo, Dieste entabla relación con tíos que eran católicos, porque hasta ese entonces Dieste no tenía ninguna formación religiosa. Fíjense, con un padre masón, y la madre tampoco tenía un culto específico, entonces, pero sí en Montevideo entabla relación con unos tíos que son los que de a poco le van llevando a el catolicismo, al tal punto que se vuelve un ferviente católico practicante, para disgusto del padre. Pero bueno, como ustedes saben que hay un mito que es el mito del segundo hijo, ¿verdad? Que es el rebelde, en fin. Bueno, el caso de Dieste no es la excepción. Entonces, cuando va a estudiar a Montevideo, también entabla una relación cultural con un círculo cercano a Abad Ferreira. Y en ese círculo cultural conoce al pintor uruguayo Joaquín Torres García, que ya estaba muy pronto para culminar su vida, digamos, en los últimos años de la vida de Joaquín Torres García, pero alcanza a tener una relación y se hace amigo de su hijo Augusto, por ejemplo. Torres García, en una de esas charlas, y eso lo recuerda Dieste perfectamente, le dice: ¿usted conoce al arquitecto catalán Antoni Gaudí? Y él le dice: no, ni idea. Bueno, yo le recomiendo que usted estudie la obra, porque usted como ingeniero tiene que saber el valor y el aporte que hizo Gaudí a la arquitectura mundial. Y le recomiendo que sobre todo se fije en el método empírico que utiliza Gaudí para calcular sus edificios. Fíjese, él adopta una cadena de sus extremos y la deja colgar, y esa forma es la forma de una catenaria. Esa es la forma natural para que todos los objetos trabajen a la tracción, porque la cadena solamente trabaja a la tracción. Si uno intenta comprimir una cadena, se dobla todo. Pero con la ley de gravedad,
queda con esa forma. Bueno, resulta que Gaudí daba vuelta a esa forma, transformándola en una anticatenaria, y ahí utilizaba la menor cantidad de material posible. Eso le quedó grabado. Y empezó a investigar. Fíjense, esto es una maqueta funicular de una de las obras más importantes de Gaudí, que es la Sagrada Familia, que aún hoy está en construcción. Y cómo cuelga pesos y le va dando la forma al edificio, pero al revés. Le saca una foto y después aparece la forma. Y ese era el método práctico que tenía Gaudí para calcular la forma de sus edificios. Al punto tal de que el edificio construido, propiamente dicho, es exactamente igual a cómo estaba calculado en esas maquetas funiculares. También le habló del uso extenso de la catenaria en toda la obra de Gaudí. Y es esa forma la que va a adoptar Dieste para sus edificios en la mayoría de los casos. Ahí tenemos el desván de la Casa Milà o la Pedrera en Barcelona, y esta le recomienda especialmente Torres García que mire una escuela que está en el obrador de la Sagrada Familia. Esta escuela, dice Torres García, tiene la particularidad de ser una superficie reglada, porque son todas rectas que suben y bajan, y la que sube acá, baja acá. Y esas son todas rectas que se transforman en curvas. Y también fíjese, le dice Torres García, cómo él curva los muros. Todo eso, imagínense que un joven estudiante o un ingeniero recién recibido absorbe gustosamente y lo va a transformar en su obra. Ahí tenemos otra vista de la escuela de la Sagrada Familia. Ahí vemos cómo los muros se curvan. Y ahí tenemos al flamante ingeniero Eladio Dieste, recién recibido, que va a adoptar sin duda el método práctico de Gaudí, nada más que le va a incorporar hormigón armado con una tecnología un poco más moderna que la que utilizaba Gaudí, pero el sentido es el mismo. Y ahora vamos a ver cómo el destino le tiene deparado a Dieste la influencia, pero no directamente, sino a través de discípulos de uno de los grandes arquitectos del siglo XX, Le Corbusier. Le Corbusier era un arquitecto franco-suizo que fue muy importante para la arquitectura moderna del siglo XX y que influyó en una generación entera de arquitectos que, en este caso, vamos a analizar esta casa que se llama la Maison Jaoul. La Maison Jaoul es un experimento que hace Le Corbusier tratando de utilizar la bóveda a la catalana. Ahí vemos el interior de la casa, cómo él trata de utilizar una cosa que era tradicional en Cataluña y en todo el Mediterráneo en sí mismo, tanto en África como en Europa. Y algunos discípulos suyos adoptan ese criterio de bóveda. Uno de ellos es Antoni Bonet Castellano. Es un arquitecto también catalán, pero con la guerra civil se exilia en Buenos Aires. Al exiliarse en Buenos Aires, crea con dos arquitectos argentinos un estudio llamado el Grupo Austral, y que una de las creaciones más importantes de este grupo, seguramente todos la conocen, que es esta silla, que es la silla BKF o BFK, que son las siglas de los creadores, Bonet, Ferrari y Kurchan. Esta silla está considerada dentro de los 100 mejores diseños industriales del siglo XX. Bueno, esto nació de
el grupo austral, el cual integraba Antoni Bolet Castellana, que fue un discípulo de Le Corbusier, que trabajó junto con Ferrari y con Kirchhoff en el estudio de Le Corbusier en París. Y se traen todo eso. Y en esa Maison Jaoul que les mostraba recién, cuando Bonnet estaba trabajando en París, hace un boceto que será descartado, nada que ver con lo que se construyó, pero le quedó rondando en la cabeza la posibilidad de hacer una arquitectura moderna utilizando las bóvedas a Bonnet. Y eso es lo que hace en una de sus principales obras en Buenos Aires, que es la Casa para Artistas, que está en plena capital de Argentina, donde emplea una cubierta abovedada de hormigón. Bonnet tiene algunos contactos con argentinos que vienen a invertir en Punta del Este y lo contratan para hacer la urbanización de Punta Ballena. Y dentro de los encargos particulares recibe el encargo de una familia argentina, la familia Berlingieri, para hacer una casa de veraneo. Y él ahí adopta el criterio de utilizar bóvedas, aprovecha la oportunidad para utilizar bóvedas. Y entonces quiere que alguien le calcule esas bóvedas. Y ahí le dice, mira, hay un ingeniero joven que te puede calcular. Se llama Eladio Dieste. Y bueno, se conocen y Eladio Dieste le propone que a él le parecía muy pesada hacer una bóveda de hormigón y era costosa. Vamos a hacerla de ladrillo, le dice Dieste. Y él dice, bueno, pero el ladrillo a la catalana o ladrillo parado, capaz que no hay el ladrillo fino para hacer la bóveda como se hace en la catalana. Y dice, no, es el ladrillo acostado, pero a ese ladrillo le vamos a colocar entre ladrillo y ladrillo, en el medio de la mezcla del mortero, vamos a colocarle varillas de acero. Y a Bonnet parece que le agradó el tema, pero al constructor no. El constructor no quería hacerlo. Y tampoco quería desencofrar después. Pero el ímpetu que tenía Dieste convencía a cualquiera. Y al final vemos a la casa Berlingieri con la única foto que ha llegado hasta nosotros de las cáscaras de Dieste, que son la primera vez que se hacen bóvedas de cerámica armada o de ladrillo armado en Punta Ballena, lo que hoy es la Casa Berlingieri, que es patrimonio nacional. Esto fue en el 46-47, fíjense qué temprano estamos hablando. Todavía Torre García vivía en ese entonces. Pero ahí va formando su manera de ser, su espíritu aventurero, pero también con sus convicciones filosóficas. Hace unos años visité a la empresa Dieste y Montañés, que es la empresa que fundó Dieste junto con el ingeniero Eugenio Montañés, y el escritorio de Dieste, la oficina de Dieste, está tal cual cuando él trabajaba. Y en esa oficina está la cartelera, hecha por el propio Dieste, que quizás nos sirva para darnos cuenta de cómo era su forma de pensar. Fíjense todo lo que nos dice en estas imágenes. La primera a la izquierda, allá arriba, es un grabado de Rembrandt, pero no es cualquier grabado, es el sacrificio de Isaac. Es cuando el ángel lo para a Abraham. Esto no está hablando de una convicción religiosa, habla de un sacrificio, pero habla también de una posición ética. Por mandato divino, debo hacer lo que tenga que hacer. Después aparece una cruz, pero es una cruz abstracta, que si nos ponemos a mirar un poquito, tiene, en el brazo horizontal tiene 5 puntos y en el vertical tiene 7
5 más 7, 12, es una clave astrológica, no lo sabemos si es así, es una libre interpretación que hago, pero por algo está esa cruz ahí. Hay un Cristo de barro, también hay una visión del mundo desde la luna, fíjense, qué interesante. La imagen de un pueblo europeo que puedo deducir que es Rianjo, que es el pueblo de donde provienen los Dieste, y abajo un pequeño caracol, fíjense el tamaño, es un pequeñito caracol, pero en ese pequeño caracol está el microcosmos. Entonces eso nos está demostrando que él tenía una idea, digamos, universal, y creo que esa es la apertura de cabeza que siempre tuvo. Este personaje es Pierre Teilhard de Chardin. Es un párroco jesuita que trató de unir la religión con la ciencia. Y no fue muy comprendido en sí mismo, y aún hoy la Iglesia no recomienda la lectura de sus libros, por ejemplo. Pero para Dieste era el alfa y el omega de la filosofía. Él, cuentan algunos discípulos que le regaló los libros de Teilhard de Chardin a todos los que él podía, porque él pensaba que ese era el mejor regalo que le podía hacer, un pensamiento diferente. Tenemos a Vermeer, ahí podemos ver que Dieste le gustaba mucho el arte holandés. También tenemos a Gaudí en una procesión, una de las pocas fotos que hay de Gaudí. Acá tenemos a Gilbert Chesterton, un escritor británico, también cristiano, terminó siendo católico, que tenía su forma de ser y que a Dieste le caía muy bien en el pensamiento. Esto es un invento de Dieste. Es una máquina para tensar varillas de acero y está hecho a partir de un gato de camión. Entonces, como él decía, ya que no tenemos mucha tecnología, tenemos que inventar nosotros la tecnología. Tenemos una gárgola de Notre Dame de París. Ahí quizás nos invita a pensar que le gustaba el gótico o la Edad Media quizás. Y sobre todo, como reaccionario, padre colorado, masón, quizás el Aparicio Saravia. Y no es que fuera blanco, miren que creo que no votó nunca campeón nacional, pero le gustaba la forma de ser de Aparicio y sobre todo la rebeldía del interior contra la capital. Me parece que eso que dice la cartelera dice mucho. Y otra máquina que es invento de Dieste, que es una pilotera, que ahora la vamos a ver más adelante qué papel tiene en alguna de las obras. Bueno, vamos a la obra de Dieste en Salto. Creo que casi todas las conocen, pero vamos a tratar de tener una mirada diferente de las mismas. Hay una persona responsable de Dieste en Salto y ese no es otro que el arquitecto Néstor J. Minuti Migliari. Hay un vínculo profesional desde 1967 hasta 1977. ¿Y saben dónde empieza ese vínculo? Ese vínculo empieza en Bella Unión. ¿Por qué? Porque se estaba por construir el ingenio de Calnú en ese momento, y ahí Minuti trabajaba con el estudio de los Campos Puente Tournier y van a Bella Unión a hacer la infraestructura y por otro lado Dieste va a hacer la fábrica. Seguramente ahí entablan una relación muy cordial y es ahí donde tenemos el primer producto de este binomio espectacular, poco valorado, y a veces pensamos que alguna obra de Minuti no sabemos si es de Dieste, o alguna obra de Dieste no sabemos si es de Minuti.
Y yo digo que los dos son coautores de la mayoría de las obras. El valor es por igual para ambos. Ahí vemos el ingenio de Carnot, que hoy es Alur. Y aquí tenemos una anécdota con la pilotera. Un hijo de Dieste, el mayor, Juan Eladio, me contó una vez que el ingenio tenía maquinaria francesa. Vinieron los ingenieros franceses y querían hacer una cimentación para sus máquinas totalmente exorbitantes. Eran unos dados monstruosos de hormigón a un costo carísimo. Y Dieste le dice, pero yo tengo una pilotera que la hice yo a partir de un tractor. Es un invento mío. Obviamente que los franceses no le prestan atención, pero Dieste logra convencer al directorio de Carnot que él le iba a hacer ahorrar mucho dinero. Y logra convencer al presidente de Carnot de ese entonces, que era el ingeniero Mones Quintela, y al secretario Lirio Moraes, y entonces se ponen en contacto con la central de la empresa en Francia, en París. Bueno, acá hay un ingeniero que dice que tiene una solución más económica. Bueno, la empresa manda a llamar a Mones Quintela, a Moraes y a Dieste a París. Y allí Dieste los convence de que su pilotera cumplía la misma función para las máquinas que esos portentosos dados que pensaban hacer. Y efectivamente se hizo, anduvo espectacular, al punto de que hasta el día de hoy las máquinas están fundadas en esos pilotes que hizo Dieste. Y la fábrica francesa quedó encantada con el sistema de Dieste y se lo quiso llevar a España. Y Dieste les dijo que no. ¿Por qué? Porque les dijo algo muy sencillo. Yo estudié en escuela pública, estudié en liceo público y estudié en universidad pública. Eso se lo debo a mi país. Entonces yo no me puedo ir de mi país. Yo tengo que devolverle a mi país lo que mi país me dio. Y no se fue. Y construyó su obra desde Montevideo, desde Uruguay. Y cuando Minuti gana la intendencia, inmediatamente se acuerda del buen vínculo que tuvo con Dieste en Bella Unión y entra en contacto para llevar adelante tanto obras públicas como obras particulares. Dieste tenía, con la empresa Dieste y Montañés, tenía como caballito de batalla las bóvedas que cubrían grandes luces. ¿A qué le llamamos cubrir grandes luces? Es que entre los apoyos hay una gran distancia, una gran luz, le llamamos en arquitectura. Y en este caso había experimentado con bóvedas gaussas de doble curvatura, porque tenían esta curva que vemos ahí, pero también tenían en el otro sentido una curva al revés. Entonces es una doble curvatura. Y Minuti tiene un encargo particular aquí en Salto, que es nada más ni nada menos que nuestros vecinos. Citrícolas salteñas, Capuz. ¿Sí? Acá vemos una de las primeras bóvedas de doble curvatura que hace Dieste y cómo hacen una prueba de carga al otro día de haberla construido. Ponen a todos los obreros como sobrecarga para probar. Bajan el molde 10 centímetros a ver si la bóveda aguantaba. Obviamente que Dieste se puso bien arriba, ¿sí? Y bajaron el molde, no pasó nada. Ese fue un experimento. Y aquí en Citrícola Salteña tenemos la segunda luz más grande que hizo Dieste en cuanto a nave fabril. La más grande está en el puerto de Montevideo.
Pero aquí, el primer edificio que hace para Caputo tiene 45 metros entre apoyo y apoyo. Fíjense, casi en el cuadro. Es importante. Y eso lo hace junto con Minuti. Ahí tenemos otra imagen donde se ven los lucernarios. Son como especies de cáscaras de papel o de naranja, podríamos decir, porque son tan finitas. ¿Y por qué son finitas? Y porque están usando el mínimo material posible, aquella catenaria que aprendió de Torres García con respecto a Gaudí. Y ahí tenemos la vista del edificio, el primer edificio, y después ya en la década de los 80 hay una ampliación con la cámara frigorífica de Federico La Salteña y un tanque de agua en ladrillo armado. Al mismo tiempo que estaba construyendo Caputo, Montañés, el socio de Dieste, se había ido a fundar la empresa en Brasil y estaba construyendo los mercados SEASA, que es más o menos, para que ustedes se hagan una idea, un mercado modelo, algo así, digamos, pero como Brasil es enorme, en cada estado había un mercado. El más bonito es el que está en Porto Alegre, y este es el complejo edilicio más grande que construye Dieste. Y este edificio tiene 35 metros de luz por 280 metros. Ahí lo vemos en el estado actual, al edificio. Y ahí, fíjense qué interesante cómo se va enganchando todo. La entrada principal de este complejo, que ahí vemos ese edificio enorme, como está hoy. La entrada principal, y este experimenta con un volado, con un solo pilar en el medio. Y vuela para cada lado 8 metros. Es como una balanza. Minuti estaba pensando en construir la terminal de ómnibus. Y entonces, obviamente, que lo ve a Dieste y le propone hacer una solución parecida a lo que Dieste apuesta siempre a algo más. Y en vez de 8 metros, le propone 13 metros y medio para cada lado. O sea que estamos hablando de 27 metros apoyados en un único pilar. Y esa es la terminal antigua de Salto frente al cementerio. Esto fue en 1972 y duró hasta 1974. Fíjense, acá hay una pequeña variante que usa Dieste, que es, digamos, el límite, una sobrecarga de una viga que trata de anular los tensores, porque si no tendría que haber tensores. Pero con estas bóvedas que se llaman bóvedas autoportantes, consigue esta maravilla que lamentablemente no está en muy buenas condiciones y está subutilizada. Ahí vemos, primero se hace el techo y después se hace el edificio de abajo. Esto es enteramente de Dieste y el edificio propiamente dicho es enteramente de Minuti. O sea que, si hablamos de la terminal de ómnibus de Salto, ¿quiénes son los autores? Dieste y Minuti, los dos. Ahí vemos la etapa constructiva de la terminal. Fíjense qué interesante, esto que vemos acá eran lo que van a ser los canalones, o sea, los valles de las bóvedas, y cómo el molde se va corriendo, porque la única forma de hacer económico este sistema es no hacer todo el encofrado, fíjense que sería carísimo, es sino hacer solamente una partecita e ir llenando, corriendo el encofrado, llenando, bajando, corriendo, ¿sí? Y esa era la forma de hacer estos techos. Ahí vemos cuando recién están terminando el edificio, una foto de la década del 70. Y esta es una imagen actual, donde es impresionante, y esto recorre el mundo,
para nosotros es tan normal verlo, pero esto recorre el mundo, porque esto es un prodigio, que vuelen 13 metros y medio, apoyados por una sola línea de pilares, realmente es maravilloso. Ahí tenemos otra imagen, esto es actual. Y la terminal fue declarada Patrimonio Nacional también. El Parque Arriague existía desde 1951, desde la administración de Armando Barbieri, pero el escenario no tenía una pantalla detrás. Hay fotos antiguas que muestran cómo era el escenario antes de esta pantalla. Minuti quiere hacer una intervención importante en el anfiteatro y para eso lo ve a Dieste también. En ese momento, quien trabajaba como colaborador de Dieste era el ingeniero Raúl Romero, un gran ingeniero que aún vive y que está radicado en Río de Janeiro. Y esta pantalla acústica la calcula Romero. Y Romero la calcula y justo en ese momento se va a la empresa de Dieste y Montañés en Brasil. Y nunca lo ve construido. Pero el cálculo es de Romero. Y lo construyen en hormigón porque Minuti le decía a Dieste que él no tenía obreros especializados para hacer eso en ladrillo armado. Entonces a él le quedaba más fácil hacerlo en hormigón. Y es por eso que esa pantalla es en hormigón. Pero aquí les voy a hacer notar lo interesante de estos edificios. Ahí vemos cómo la pantalla acústica del anfiteatro tiene unas vigas arriostras que son las que sostienen ese volumen interesante de respaldo al escenario. Me quiero detener en este edificio que está totalmente abandonado, lamentablemente, y además es inundable, porque cuando crece el Uruguay, reempresa hacia atrás por el arroyo Ceibal, y lamentablemente a veces queda bajo agua, pero que es una experimentación de Dieste muy poco conocida a nivel académico en Montevideo, por ejemplo, a nivel internacional. Estos en algún momento le llamaron los pañuelos, ¿no? Parador los pañuelos, y realmente es un prodigio, es otro prodigio de cómo una estructura tan sencilla puede tener una riqueza arquitectónica importante. Fíjense, esos del Parque Arriague son los segundos construidos, porque los primeros construidos estaban en las cascadas de Saltogrande, donde estaba el parador Horacio Quiroga. Había un anexo y las primeras estructuras se hicieron allí. Entonces la primera prueba fue ahí en ese lugar, en Salto Grande, que lamentablemente cuando se construye la represa lo tienen que demoler. O sea que esta es una obra demolida. Miren qué interesante. ¿Por qué digo yo que esto es fácil de hacer y el valor que tiene? Estos son losetas. Losetas se ponen en el piso, 2 filas de ladrillo, se pone una varilla en el medio, se vierte mezcla y generan losetas que diseñadas y dimensionadas lo puede hacer cualquier albañil. Si después generamos 8 losas que tiene este conjunto de losetas, conforman las 8 caras de cada módulo de ese parador. Fíjense qué interesante. Aquí tenemos cómo ahí se nota lo que se nota la vigueta, la loseta. ¿Vieron esto que tiene mezcla blanca acá? Esto es donde está la varilla. Y acá no tiene porque se recuesta una loseta con la otra. Entonces acá tenemos una loseta, acá tenemos otra y acá tenemos otra.
y esto es muy fácil de hacer y además lleva muy poco encofrado, porque solamente con unos puntales y algunas tablas donde se apoyen cada una de esas losetas se puede realmente hacer. ¿Sí? Ahí tenemos una imagen. Y en el acceso antiguo a termas del Arapey hay un módulo también, nada más que en vez de hacerlo, acá está hecho con ladrillo de prensa, aquí está hecho con ladrillo de campo, ¿sí? Pero que a nivel arquitectónico es una pirámide de cerámica armada, a través de estructuras plegadas, que es otra forma de hacer la obra de Dieste, que trabajan con paraboloides hiperbólicos. Con Minuti, ya intendente, deciden hacer un tanque para el matadero municipal, ¿sí? que quedaba antiguamente en el barrio Artigas, y deciden hacer un tanque de agua de ladrillo armado. Esto es ladrillo, mezcla y acero, ¿sí? ¿Y cómo se puede hacer con esos materiales una obra tan importante que hasta el día de hoy, a pesar de que ya no se lo usa, es un hito urbano? Porque es el final de la avenida Oribe. Entonces, eso conforma realmente un punto importante en este binomio Dieste-Minuti, que aún conserva el símbolo que hace que diseñan en la administración de Minuti, que tiene la S de Salto como un sol y los rayos son la U de Uruguay, ¿no? Salto, Uruguay. Fíjense, acá está la forma de hacer el tanque. No se utiliza andamios externos, sino que a medida que se va levantando, el andamio es interior. Y el calado de las torres es lo que permite colocar las maderas para hacer las plataformas. También con Minuti acometen las termas del Daymán en el año 76. Ahí tenemos un juego de planos que gentilmente me cedió el hijo de Minuti, Guillermo Minuti, al cual le reconozco que la foto también que les noté al principio, les mostré de Minuti, me la cedió Guillermo. Las termas del Daymán tienen una peculiaridad interesante, que son dos bloques que están articulados por una losa muy delgada de ladrillo armado. Una losa que vuela de forma importante y que trata de que no se pegue, no se pegotee, diríamos nosotros caseramente, las bóvedas más altas de lo que es el parador restaurante, de los vestuarios y boletería antigua de las termas del Daymán. Y sin duda que otra de las obras claves del binomio Dieste-Minuti es el parador Ayuí. Esta idea, desde que Minuti asume la intendencia, la tenía: hacer un parador en conmemoración del cruce de la Redota, del Éxodo, con el general Artigas. Entonces, Minuti tiene otra idea que no es esta, y esta idea es esta. Ya contando con las bóvedas de Dieste, la primera idea que se le ocurre a Minuti es hacer este tipo de formalizaciones arquitectónicas. Seguramente cuando Dieste vio esto y vio la posibilidad de hacer algo diferente, le propone lo que finalmente se hizo. Ese cono, seguramente a Minuti también le sedujo la idea, porque es una particularidad. Son 21 metros sin apoyos. Y si uno lo mira de adentro, al atardecer, parece que está volando, parece que está en el aire. ¿Por qué? Porque está apoyado en muy delgadas columnas que están metidas dentro de las ventanas. Entonces, ahí tenemos la idea del proyecto definitivo del parador de la Ayuí.
Ahí tenemos la planta del conjunto, acá tenemos la entrada, acá hay una chimenea, una estufa, y acá ven todos los pequeños pilarcitos que en realidad pasan desapercibidos porque están incrustados dentro de los marcos de las ventanas. Y acá toda la parte de servicios del parador, ¿no? Acá, como les digo, parece que estuviese en el aire y que solamente las ventanas son las que están apoyando ese techo. Pero en realidad aquí hay pequeñas columnas metálicas. Esto es aporte de dieste, obviamente. Y lo que hace una especie de equilibrio de ese cono, que es, digamos, que está trabajando a la compresión, es un alero que tiene, importante, que trata de equilibrar con respecto a los pilares. Esta estufa es retráctil, o sea que se sube y se baja, y abajo tenía una base también móvil que con los años desapareció. O sea que esta idea también es muy reconocida a nivel internacional, sobre todo en España. Han valorado mucho esto que para nosotros lo vemos y pasamos por al lado y no nos damos cuenta de la importancia que tiene. Otra obra con Minuti es la estación de servicio de Barbieri y Legiri en 1976 y 1977, donde tiene una batería de bóvedas autoportantes que tienen toda la infraestructura de la estación de servicio y como característica tiene la cubierta de surtidores de gasoil que aprovecha a dieste la ocasión para hacer un alarde tecnológico. Esto es 12 bibóvedas autoportantes que vuelan en las dos direcciones y sostenidas por un único pilar. Quien estaba encargado de la obra, en la dirección de la obra en ese momento, el ingeniero riverense Ariel Balmagia, que aún vive en Rivera, me cuenta que cuando fueron a desencofrar este techo, dieste quería estar, porque realmente era un experimento. Entonces quería estar cuando sacasen el maderamen para ver si no tenía que hacer algún suplemento. Bueno, funcionó todo perfecto y es lo que quedó en ese momento y lo que quedó aún después, cuando en 1999, durante la intendencia del escribano Eduardo Malaquina, se logra la posibilidad de trasladar, antes de que la demolieran, porque la estación de servicio quería cambiar el techo, y entonces se logra la posibilidad de trasladar, y esto lo hacen con algunos hijos de dieste, algunos ingenieros municipales y otra gente que colaboró, también con maquinaria de Salto Grande, hacen el traslado, lo que posibilita pensar que este tipo de obras es idónea para la prefabricación industrial, porque perfectamente esto puede ser trasladable. Y aquí tenemos la actual Puerta de la Sabiduría. A mí no me gusta decir la gaviota, porque acá en Salto no tenemos gaviota. Y si respondemos al criterio que se tuvo en la época de Malaquina de dotar a las tres entradas principales de Salto de los tres emblemas del escudo departamental, que es trabajo, sabiduría y prudencia, ¿sí? Por eso tenemos la puerta del trabajo, que va a Salto Grande, la puerta de la prudencia, que va hacia Bella Unión y Artigas, y la puerta de la sabiduría es la que va hacia el sur, hacia Paysandú, hacia Montevideo. La sabiduría está encarnada en el escudo de Salto por Minerva, que es la Atenea griega, la diosa de la sabiduría. El ave sagrada de Minerva es una lechuza. Entonces, si tuviésemos que llamar a este elemento, en vez de como un ave, que sin duda es un ave, parece un ave en la abstracción,
podríamos llamarla lechuza en vez de la gaviota, pero bueno, ya está implantado en la comunidad que es de la gaviota para allá, de la gaviota al norte y demás, ¿no? Ahí tenemos felizmente el reconocimiento que le hace Salto a el ingeniero, que sin duda tuvo una relación muy estrecha con Salto. También con Minuti es el proyecto de la agencia de Turlit o agencia central. Lástima que Minuti no lo pudo ver terminado, pero el proyecto es con Minuti justamente. Y acá Dieste se anima un poquito más. ¿Se acuerdan que en Brasil eran 8 metros de volado? En la terminal de Salto eran 13 metros y medio. Acá tiene 15 metros y medio. 15 metros y medio. Y para no hacer un tensor acá arriba, ¿saben dónde coloca el tensor? Lo coloca en esta viga. Y por eso estos pilares tienen otra forma con respecto a los otros, porque están sosteniendo el empuje también y el pandeo de la descarga del techo. Esto que también nosotros vamos a levantar encomiendas y llevamos un sobre y lo vemos todas las veces que vamos por esa zona, es un prodigio de la arquitectura también. Volar 15 metros y medio no es cualquiera en el mundo que lo hacen, y más en ladrillo. Entonces esto es muy valorable. Otra obra que hacen con Minuti, y esta creo que es la última que hacen juntos, es Refrescos del Norte, Sociedad Anónima, hoy Frigorífico Fénix, que también es una serie de bóvedas autoportantes de gran calidad arquitectónica, que tiene un tanque de agua también en ladrillo armado, y está todo con ladrillo armado, desde las escaleras, desde las paredes, el tanque, y sobre todo este alarde tecnológico. Cuando Dieste tenía la posibilidad, siempre le gustaba hacer algo diferente. En este caso, son dos bóvedas autoportantes apoyadas en una única hilera de pilar, que son el control de los camiones que entraban y salían con los productos de los refrescos, digamos, ¿no? Ahí tenemos otra imagen del complejo. Y adentro, un requerimiento importante era que los escolares visitaran la fábrica. Yo me acuerdo cuando fui niño ir a visitar y queríamos ir porque nos regalaban una Coca-Cola. Y entonces se idearon una especie de pirámides con unos acrílicos en los cuales se podía ver el proceso del embotellado de la Coca-Cola. Y acá era donde nos poníamos todos los escolares. Y realmente estos son detalles que magnifican el espacio. Otro encargo con Minuti, y este sí creo que es el último, fue un gimnasio para el Club Salto Nuevo. Lo bueno de esto, interesante a nivel arquitectónico, es que esto ya es como alardear demasiado tecnológicamente y ya encargar dos tipos de bovedillas de cerámica de dos colores diferentes. Hay una más oscura y otra más clara. Vieron que en realidad yo les hablo de cerámica armada y no les hablo de ladrillo armado. ¿Por qué? Porque Dieste no solo usó ladrillo, usó bovedillas de cerámica que son industriales y usó ticholos de cerámica también. Por eso, para englobar todos los materiales, se llama cerámica armada, justamente. Y aquí sí, el vínculo se corta drásticamente por la muerte de Minuti, y esto fue en el año 77. Entonces, fíjense que prácticamente desde que Minuti
toma la intendencia en el 71 hasta el 77, fueron 6 años, pero de una productividad impresionante, increíble en la historia de Salto, ¿sí? Igualmente, después de la muerte de Minuti, Dieste tiene por lo menos 2 obras más en Salto, con otros arquitectos, en este caso con el arquitecto Ambrosoni. Tiene el gimnasio para el Club Remeros, que es del 79 y 80. Y me acuerdo haber jugado muchos partidos de fútbol y básquetbol aquí, cuando era niño. La particularidad que tiene este club, este gimnasio, es que es una bóveda autoportante que tiene una gran luz que posibilita la entrada de luz natural y que a su vez, para no colocar pilares atrás y darle más espacio detrás de los arcos, lo que hace es hacer una pared curva. Esa pared curva está totalmente armada y por geometría resiste. Y la última obra que hace la empresa de Dieste y Montañés es la Capilla San José Obrero, en la obra de Don Calabria, que en realidad es un proyecto, según tengo entendido, del arquitecto Lucas Gaffrey. El proyecto es de Lucas, pero lo asume la empresa, pero también hay que tener en cuenta que este tipo de soluciones en las cuales hay 2 pilares de hormigón que permiten la entrada de luz natural a través de ventanas y que van conformando los contrafuertes que sostienen la bóveda, esto tiene que haber sido idea de Dieste. Eso no hay ninguna duda. Y bueno, esta es por dentro la capilla, que es una bóveda también simple, una bóveda de cañón, que se llama, y tiene la particularidad de que los lucernarios están apuntando al altar. Muy bien, aquí tenemos al ingeniero Eladio Dieste San Martín en su apogeo, y en su apogeo un día aparece un arquitecto enviado del doctor Gallinal, porque tenía que construir 100 escuelas en un año. Y él va con un proyectito ya elaborado, y este le dice, no me parece, ¿sabe? Porque si tenemos que hacerlo en el campo hay dificultad de material, pero en cualquier lado hay ladrillo, hay un horno de ladrillo. Vamos a hacer las escuelas de ladrillo. Y entonces dice, bueno, está bien, propóngame algo. Y Dieste, que en ese momento tenía muchísimo trabajo, le dice, no, realmente no me puedo dedicar ahora. Y en ese momento tiene como un golpe de efecto, así que se le pasa por la cabeza, y lo ve a su colaborador de entonces, el ingeniero Marcelo Sazón, que aún vive en Montevideo, y le dice, pero mire, yo no puedo, pero el ingeniero Sazón puede. Sin consultarlo a Sazón. Sazón lo queda mirando y dice, dígale a Gallinal que lo invite en Semana Santa, y él le hace el proyecto. Muy bien. Se llevó el recado al doctor Gallinal, el doctor Gallinal le dice que sí. Y el sábado de Semana Santa, cuando empezaba la Semana Santa, se reúne Sazón con Dieste, y Dieste le da toda la idea de cómo tienen que ser las escuelas con bóvedas autoportantes, que son fáciles de construir y demás. Y Sazón se va con su esposa a San Pedro Timote, que era la estancia del doctor Gallinal. Se va y en esa semana termina de realizar esta tipología, que es la tipología original de lo que se llamó el Plan Gallinal, que son las escuelas que en un solo año se hicieron 93 en todo el país. Y acá en el departamento de Salto hay algunas interesantes. Quizás la que más nos puede llamar la atención es la escuela de Yacuí, la escuela número 74, porque además de estar en muy buenas condiciones, tiene un alumnado interesante que la mantiene muy activa,
porque hay muchas que están en desuso, porque ya la gente emigró del campo a la ciudad, y hay muchas que están desafectadas al uso. Pero esta de Yacuy en Salto está rebosante de niños, y creo que eso la hace más viva a la obra, y tiene la particularidad de que tiene un mural de Carlos Páez Vilaró. Resulta que Carlos Páez Vilaró iba hacia Artigas y estaba crecido cuando, antes de la represa, obviamente, estamos hablando del año 63. La escuela estaba recién construida, creo que ni siquiera estaba inaugurada, y en ese momento no pueden cruzar y se tienen que quedar. Entonces él habla, se comunica y pide autorización para pintar un mural en esta escuela. Y está en una semana y pinta ese mural, que es sin duda un elemento que enriquece a esta escuela del Plan Gallinal, que son obras arquitectónicas de Dieste y Sazón. Ahí tenemos al ingeniero Dieste San Martín, y ahora terminamos la obra de Salto. Para terminar esta charla, que quizás fue un poco larga, pero bueno, la obra es cuantiosa, quiero analizar con ustedes brevemente las 3 iglesias más importantes que construyó Dieste y que tienen un origen quizás de alguna influencia que hablábamos al principio de Le Corbusier, porque Le Corbusier tuvo 2 discípulos uruguayos que trabajaron. Ese es Le Corbusier, está con la guitarra, y ahí está el arquitecto Clemón y el arquitecto Serralta. Esa foto es el día que se despiden porque deciden volver al Uruguay. Y Le Corbusier aparentemente le dijo, bueno, ya que se van, prepárenme alguna comida tradicional de Uruguay. ¿Qué están haciendo? Un asado. Bueno, están haciendo un asado en las afueras de París. Y estos 2 arquitectos alquilan en el 6º piso del edificio arriba de la farmacia Tundici en Montevideo una oficina al lado de la oficina del Este. Y entonces se conforma un equipo de 2 arquitectos y 2 ingenieros que trabajan, digamos, en muchos proyectos juntos. Ahí tenemos, por ejemplo, un colegio de Montevideo, que es el colegio La Meneri, en el cual la capilla para los curas del colegio está encargada en cerámica armada a Dieste, y esta es la imagen que hoy vemos de la capilla. Entonces es el primer vínculo de estos 2 arquitectos con estos 2 ingenieros. Y ahí tenemos una cena del equipo. Aquí tenemos al arquitecto Serralta, el arquitecto Clemón, acá tenemos a Dieste y acá tenemos a Montañés, y con sus esposas. Y esto viene a colación del reconocimiento que en este año 2021 le dio la UNESCO a la obra maestra de Dieste, que es la iglesia de la Estación Atlántida. ¿Por qué? Porque Serralta era una persona que charlaba mucho con Dieste y sin dudas le transmitió el entusiasmo de Le Corbusier a Dieste. Y hay muchos recursos estéticos de la iglesia que son Le Corbusianos. Entonces, a pesar de que oficialmente es una obra exclusiva de Dieste, yo no tengo duda que el intercambio cordial, cotidiano y profesional de este arquitecto con este ingeniero fue lo que terminó cuajando en esa obra que hoy es patrimonio de la UNESCO, que es la iglesia del Cristo Obrero y Nuestra Señora de Lourdes en la Estación Atlántida. No es en el Bañario Atlántida, porque el Bañario queda de la ruta hacia el Río de la Plata. De la ruta hacia arriba hasta la Estación Atlántida, que era
el lugar para los obreros del balneario. Esta iglesia tiene muchas particularidades. Por ejemplo, este muro, que es igual al del otro lado, nace en una línea recta y termina en una sinusoide, conformando unas estructuras semiconoidales, todo en ladrillo armado, con un espesor de 30 centímetros de ladrillo, que van a soportar un peso considerable de una bóveda también de ladrillo armado. Y tiene la particularidad esta iglesia que tanto piso, paredes, techo, batisterio y campanario son todos de ladrillo. Todo es ladrillo. Ahí tenemos la escultura de Díaz Yepes, que era amigo de Dieste, y a él le encarga esta escultura del Cristo crucificado. Y ahí vamos a mirar un poquito cuáles son los aportes de esta iglesia. Esto es una bóveda de cañón clásica, ¿sí?, que tiene paredes, pero también necesita de contrafuertes, o sea, son elementos verticales que tratan de sostener el empuje de esa bóveda, que también es importante el tensor, porque si no existe el tensor o revienta, la bóveda colapsa. Esto es lo que pasaba en las bóvedas antiguas de las antiguas iglesias. Lo que propone Dieste es la pared, en vez de hacerla recta, es curvarla, como había aprendido con Gaudí, y curvarla de forma tal que se transforme en contrafuerte solo con geometría. No hay material de más, es el estrictamente necesario para soportar el empuje de la bóveda. Y además, para rigidizar el sistema, a esta curvatura le hace otra doble curvatura en el otro sentido. Y ahí tenemos a la iglesia en construcción. Entonces tenemos las paredes curvas, son contrafuertes, pero los tensores no es que no existan, existen, pero al ser de doble curvatura la bóveda, aloja a los tensores en la parte más baja del techo. ¿Sí? Entonces no queda a la vista, que en un galpón no pasa nada, pero en una iglesia quedan feas. Entonces, ese sentido estético de Dieste es importante para la riqueza espacial de esta iglesia. Ahí tenemos imágenes de la misma, y también el campanario lo hace con el mismo sistema de los tanques, o sea, tenía que ser, porque prácticamente no había más recursos, tenía que ser algo muy económico. Entonces no había posibilidad de grandes andamios para los obreros, y Dieste dice, bueno, vamos a hacer un andamio interno y la vamos levantando y se va levantando hacia arriba. Y eso es lo que generó ese campanario, que también lo hace aislado del edificio, no encontrado al edificio, como hay algunas iglesias europeas que así lo tienen, ¿no? Ahí tenemos una foto de Dieste mirando la construcción de su obra, y aquí tenemos el sistema constructivo, que acá se ve un poco mejor. Acá están los tensores, como yo les decía, están ocultos en el valle de la bóveda, y tienen una primera capa de ladrillos de prensa, pero como necesitaba espesor, necesita una segunda capa de ticholos de cerámica armada. Y después, fíjense, esto que ven acá son todas varillas de acero que están en las juntas entre ladrillo y ladrillo, o ticholo y ticholo. Este es el coro, con una escalera cuya baranda también es de ladrillo.
y tienen la particularidad de que la fachada principal está despegada con una lámina de ónice de las paredes laterales para demostrar que no son estructurales, sino que se comportan en forma independiente. Y además es un guiño arquitectónico de la luz. No, una consulta, es la fachada. Ese piso L que hay tipo de ladrillo también, ese puede ser de Corbusier. Claro, o sea, no es directo, pero sin duda que hay un traspase de estética, ¿no? Sí, es cierto. Acá tenemos. Tiene la particularidad, este edificio que no tiene ventanas. No tiene ventanas. La luz ingresa por delgadas placas de un mármol tipo ónice que dejan pasar la luz. Y lo que decía ya al fondo el compañero es que aquí hay una sucesión de losetas de ladrillo armado con placas de ónice. Y esto sí es un elemento moderno porque genera una placa neutra en fachada que es propio de la modernidad. Ahí vemos la doble curvatura de la bóveda y acá en los valles es donde se alojan los tensores. La otra obra magistral hecha en Uruguay es la iglesia de San Pedro en la ciudad de Durazno, fruto de un incendio que se produjo en la década del 60 del antiguo edificio de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta fachada es la fachada original de la iglesia, que fue lo único que se salvó del incendio. Es una fachada del arquitecto Elceario Boix, el mismo que hizo la catedral de Salto, para que ustedes tengan una idea, que era el arquitecto de la curia de la arquidiócesis de Montevideo. Perdón, Boix hizo el Palacio Bispal, no hizo la catedral. Gracias por la aclaración. Esta fachada es la original y cuando lo llaman a Dieste para ver, le dicen, bueno, venga, queremos reconstruir la bóveda. Pero lo que pasa es que la bóveda antigua era una falsa bóveda. Era una estructura de madera con un techo de chapa y abajo tenía como un cielorraso de yeso similar a una bóveda. Y Dieste le dice, bueno, pero construir esto no tiene mucho sentido. Estamos en el siglo XX y tenemos que construir algo de acuerdo a nuestra época. Y entonces le propone hacer lo que al final se hizo, que creo que fue un aporte interesante a la tipología basilical de iglesia. Vamos a ver por qué. La tipología basilical de iglesia tiene una nave central, en la arquitectura le llamamos nave, ¿no? Una nave central y por lo menos dos naves laterales, que están delimitadas por unas dos hileras de columnas. ¿Por qué? Porque constructivamente son necesarias, obviamente. Entonces se generan como tres espacios. Es lo que pasa con nuestras iglesias principales aquí en Salto. Lo que propone Dieste es un aporte a la tipología basilical y es eliminar las columnas. Entonces, en vez de tener una nave principal y dos laterales bien definidas, es todo un único espacio. Y esto es un aporte moderno a la arquitectura mundial. Obviamente, Dieste siempre reconoció que esto era obra, el proyecto, de tres profesionales, básicamente. El arquitecto Castro, el ingeniero Romero, el que hizo la pantalla acústica del Parque Arriague, y de él, obviamente. ¿Sí? O sea, él siempre decía que era un trabajo en equipo. Con lo cual, yo creo que eso no lo desmerece para nada, porque las grandes obras son colectivas. Es imposible que una solamente estén todos los detalles. Y ahí tenemos a la iglesia, donde esta gran pared no tiene apoyos entre el pórtico de la fachada
y el altar. Esto que ustedes ven acá es una gran viga de ladrillo armado. Es una viga que tiene como 7 metros de altura. Y para más alarde tecnológico, despega el techo a través de una línea de luz y solamente se apoya en pequeñísimas columnas que están empotradas en estas paredes. Esto realmente es un prodigio también de la arquitectura. Y esto, cuando Dieste miraba en obra, miraba hacia la salida, veía una ventana que no le gustaba nada. Y pensó en hacer algo como tenían las catedrales medievales, que era un rosetón. Entonces le encarga al arquitecto Castro diseños, y Castro dice haber diseñado no menos de 15 diseños. Hasta que un día aparece Dieste y le dice: muchachos, acá hay galletas y acá también está la solución del rosetón. Entonces, también esto es un alarde tecnológico porque son losas de 5 centímetros, que es el ancho del ladrillo, que prácticamente es como si fuera de papel, por la escala, ¿verdad? Que están apoyadas en aceros que convergen al centro y que sin duda dejan pasar y tamizan la luz de la fachada principal. Había una escultura del escultor Silveira Silva, pero un párroco de turno colombiano no le gustó y la sacó. Y hoy está este crucifijo que no era el original de la iglesia. En el altar o presbiterio, Dieste incorpora un lucernario para que quede iluminado justamente la parte del crucifijo con luz natural. Y para terminar, ahora sí, para terminar, vamos a ver la tercera iglesia. Habíamos visto que Atlántida nacía recta y terminaba en sinusoide. Esta otra obra, que no es una iglesia, pero que desde el punto de vista tecnológico viene a lo que quiero contarles, arranca en sinusoide y termina recta. Y él diseñó una tercera iglesia que combina ambas superficies regladas, que es la iglesia de Malvín. Esta iglesia arrancaba en sinusoide, línea al medio, y termina en otra sinusoide cruzada. Más o menos como los techos de la escuela de Gaudí, pero en pared. No sé si se acuerdan la que vimos al principio. Lamentablemente esta iglesia quedó inconclusa y solamente se hizo la torre del altar del presbiterio. Y bueno, el destino a veces toca 2 veces a la puerta. Y cuando Dieste fue a dictar algunas conferencias a España, se entusiasmaron con el sistema algunos españoles, y la arquidiócesis de Madrid le encarga 5 parroquias, 5 iglesias, en base a los proyectos ya construidos en Uruguay. Y ese proyecto de Malvín es lo que se termina construyendo a menor escala en San Juan, en Alcalá de Henares, es la iglesia de San Juan de Ávila. Y esto lo hace con arquitectos españoles, obviamente con una empresa española, pero con la tecnología de la empresa Dieste Montañés y una supervisión casi virtual de Dieste, porque ya estaba bastante anciano y fue muy poco tiempo antes de su muerte. Pero sin dudas que este ejemplo es lo que termina de cerrar una gran trayectoria. Por sus frutos los conoceréis. Y sin duda que ese uruguayo que
trabajó tanto por innovar, por aportarle algo al país y se preocupaba de que todo venía del primer mundo y acá todo copiábamos y éramos, digamos, poco originales y no nos animamos a inventar. Y siempre se animó a inventar, termina en la patria de sus ancestros haciendo estas iglesias, o esta de San Juan de Ávila, que tiene justamente lo que les comentaba. Arranca en sinusoide, al medio de la luz tiene una línea recta y termina en otra sinusoide cruzada con respecto a la de abajo. Este es el interior, también como Atlántida, tiene piso, paredes, techo, batisterio y presbiterio, todo de ladrillo. Fíjense, lo que les mostraba de Atlántida también lo hace en esta iglesia, es separar las fachadas de las paredes laterales a través de una lámina de ónice vertical. Y en este caso, un gran rosetón con un vitral moderno, que tiene una riqueza conceptual importante. Ahí tenemos la etapa constructiva de la iglesia. Otro elemento que había utilizado en Atlántida es este lucernario que está arriba del altar. Le coloca grandes macetas de cerámica a la cual le corta el piso y le pone arriba vidrio o ónice y genera este tipo de entrada de luces. Tuve la oportunidad de visitarla y es magnífica esta iglesia, realmente. Un campanario Ahí tenemos, parece mucho más portentosa de lo que es. No es más grande, es como una especie de capilla, si bien es una parroquia, es como una capilla, pero esa foto parece que fuese gigante. ¿No tiene campanario? No, no tiene campanario. No tiene campanario. Bueno, simplemente quería mostrarles por qué Salto fue tan privilegiada en tener la trayectoria de este uruguayo, de este artiguense, Eladio Dieste, y por qué nosotros tenemos que preservar nuestro patrimonio. ¿Por qué? Porque el otro día la UNESCO reconoce a la iglesia de Atlántida, pero la reconoce porque tiene un plan de manejo, porque está en buenas condiciones, porque tiene el uso original. Nosotros acá podemos aspirar a que algunos de los edificios de Dieste en Salto también estén considerados como patrimonio mundial de la UNESCO, pero tenemos que tener un plan de manejo para los mismos. Tenemos que rescatar la terminal de ómnibus de su abandono, digamos, en cuanto a su uso, o quizás darle un reciclaje u otro uso. Tenemos que rescatar ese parador magnífico detrás del escenario del Parque Arriague. Tenemos que rescatar la boletería de las termas del Repey, que la última vez que fui la vi abandonada y con vidrios rotos. El gimnasio municipal también. Y eso va a redundar en valorar el patrimonio edilicio que tiene Salto, valorar la figura de dos grandes que tuvo esta tierra, como Dieste y Minuti, que trabajaron aquí y lograron plasmar sus ideas, su obra, y sobre todo poder ingresar en el patrimonio mundial de la UNESCO. Así que era justamente para señalar este tipo de legado, de la huella del Dieste en Salto y su obra magnífica en Uruguay, en Argentina, en Brasil y en España. Uruguay para el mundo, Dieste para el mundo. Muchas gracias.